Domingo 27 del tiempo ordinario, correspondiente al 27 de septiembre de 2020. La primera lectura está tomada de un fragmento del profeta Ezequiel y dice de la siguiente manera: Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Y esto es palabra del Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 24. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad te lo pido, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. La segunda lectura está tomada de un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Dice de la siguiente manera: Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busque sus propios intereses sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es palabra del Señor. El fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Mateo y dice de la siguiente manera: En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver el primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero finalmente no fue. El padre se dirigió al segundo de los hijos y le dijo la misma pregunta y la misma orden. Este le respondió: Mira, no quiero ir. Pero posteriormente se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Y esto es palabra del Señor. Reflexión en torno a la palabra de Dios del domingo 26 del tiempo ordinario. Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que cometió y practica el derecho y la justicia, salva su propia vida. Palabras de Ezequiel. En este texto el profeta Ezequiel transmite un oráculo que completa la doctrina habitual de los 2 caminos. La opción primera por el bien o por el mal
puede ser corregida con el tiempo. De esa corrección depende el perder la vida o salvarla. Nosotros solemos encasillar a las personas y deseamos mantenerlas en esa casilla para siempre. Sin embargo, todos podemos cambiar. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero nuestros vecinos observan las acciones en las que se manifiestan esas intenciones. San Pablo sabe bien por su propia experiencia lo que significan los cambios en las actitudes de una persona. Por eso escribe a los filipenses que se mantengan unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Y los exhorta a asumir los sentimientos de Cristo Jesús. En el Evangelio de este domingo Jesús expone a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo otra parábola en la que se menciona el trabajo en las viñas. Un propietario pide a sus 2 hijos que vayan a trabajar a la viña. El padre es el mismo y el trabajo es idéntico, pero la respuesta de los hijos es diferente. Según el Papa Francisco, el primer hijo es un perezoso y el segundo es un hipócrita. Seguramente las primeras comunidades cristianas veían en el primero la imagen del mundo pagano que parece rechazar el Evangelio, pero puede llegar a aceptarlo. El segundo hijo le recordaba al pueblo judío que parecía escuchar la ley, pero no la cumplía. Sin embargo, aquellos 2 modos de conducta se daban también en el seno de las primeras comunidades. Algunos hermanos parecían bruscos, pero trabajaban por la difusión del Evangelio. Otros aparentaban ser muy obedientes, pero no daban un palo al agua, no colaboraban en la misión evangelizadora. Habría un tercer paso, aquel que nos recuerda nuestra propia situación. Hay personas que parecen vivir en una apostasía teórica, pero en realidad cumplen la voluntad de Dios. Y hay otras personas que conocen la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia, pero simplemente las conocen, no las llevan en práctica. Con todo, ambos deberían reconocer que Dios es su Padre y que la viña les pertenece. Después de exponer la parábola, Jesús mismo interpela, cuestiona a los responsables del pueblo con una conclusión inquietante para ellos. Los publicanos y las prostitutas van por delante del reino de Dios. La sola mención de esos 2 grupos de personas era escandalosa, ya que los publicanos no solo eran considerados como avarientos y explotadores del pueblo, eran despreciados por colaborar con el Imperio Romano. Eran vistos como pecadores y así se consideraban algunos a sí mismos. Las prostitutas eran despreciadas por todos. En Israel la prostitución era desde antiguo considerada como la imagen más significativa de la idolatría del pueblo que ignoraba su alianza con Dios y se entregaba a los dioses falsos. Sin embargo, estas personas que parecían encarnar el pecado escucharon la predicación de Juan el Bautista y se convirtieron. Pero los sacerdotes y los principales del pueblo, que decían conocer y seguir la santa ley, no se prestaron a la escucha y a la conversión. Por eso debemos decirle: Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra, te agradecemos que hayas querido contar con nosotros para el trabajo en tu viña, que es también la nuestra. Perdona nuestra pereza, perdona nuestra hipocresía, y ayúdanos a imitar a Jesús, que aceptó tu voluntad y se entregó a sí mismo para que esta viña produzca frutos para la vida eterna, para la vida del mundo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer, santificado sea tu nombre. y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino. Y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad. Se lleve la basura, la violencia y la mentira hasta desaparecer. Así en la tierra como en el cielo. Protégenos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que la naturaleza se reparta entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas, Como tú
nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos Se ofenden. ofende la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la tentación. Que se enferme, lo bonito, los cristianos ni el amor del corazón. Y líbranos del mal. Bendícenos, Señor, escúchanos, Señor.